Ave María Purísima, sin pecado concebida. En esta última charla de la preparación, correspondiente a la tercera semana, nos dedicaremos un poco a profundizar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, siempre de la mano de la Virgen, siempre. Ella como gran maestra y como Madre Nuestra nos guía en este proceso de la santificación y de la unión con nuestro Señor Jesucristo. Bajo su conducción, bajo su enseñanza y bajo el movimiento que produce en el alma esta buena Madre, a través de su esposo, que es el Espíritu Santo, ella va moldeando el corazón de sus hijos. Decíamos que el santo propone pensar en esta semana en nuestro Señor Jesucristo, y aquí es uno de los conocimientos más importantes, porque el Verbo se hizo carne para que pudiésemos salvarnos, y es el camino, es el mediador entre Dios y los hombres. A Él podemos llegar por diversos caminos, por ejemplo por la Virgen, es el camino para encontrarlo a Él, pero sin Él, sin nuestro Señor, nadie se salva. El que no está conmigo está contra mí, no hay más. El Verbo se hizo carne por ella, y podríamos decir Dios bajó del cielo sin dejar el cielo y se hizo carne y habitó entre nosotros, y bueno, por ella, por este camino, tenemos que volver a subir. Importante en estos tiempos especialmente profundizar en la figura de Cristo y en su realidad, porque Jesucristo es lo que es, no lo que a mí me parece, sino es lo que es. Y cuando uno piensa en Cristo, tiene que saber que es Dios hecho hombre, y nunca hay que rebajarlo, como muchas a veces cristologías actuales, o muchas figuras de Cristo un tanto aniñadas actuales. Sabemos por el catecismo, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, dos naturalezas, es decir, la naturaleza divina y la naturaleza humana, pero una persona, y es la persona del Verbo. Cuando nuestro Señor Jesucristo, sentado en la barca o caminando por Jerusalén, dice yo soy el pan de vida, ese yo no es el de una persona humana, sino que es el yo del Verbo. Y la bofetada que le pegan al Señor golpea su naturaleza humana, su mejilla humana, pero la persona que está sustentando esta mejilla es el Verbo. Y por eso la bofetada es a Dios, en su naturaleza humana, pero es a Dios. La persona es el Verbo. Pasa algo similar como hacen los niños cuando se pelean entre ellos y dicen, no te pegué yo, te pegó mi mano. Y uno dice, va, pero si tu mano es tuya. No se puede separar y decir, bueno, la mano tiene una entidad, una personalidad distinta a la tuya. Bueno, algo análogo, el Verbo es la persona eterna, por eso es eterno, su persona, pero su naturaleza empezó en el seno de la Virgen. Su naturaleza humana no es eterna, sino que es creada. 100 años antes que naciera la Virgen, podríamos decir, el Verbo no tenía carne, se lo dio la Virgen. El Verbo se hizo carne. Decíamos frente a algunas cristologías un tanto light que desfiguran al cristianismo, verdadero Dios y verdadero hombre. Si es Dios, tiene toda la potencia de Dios, toda la inteligencia de Dios, toda la sabiduría de Dios. Y así Cristo, cuando le dice a Lázaro muerto, yo te lo ordeno, levántate, muestra su omnipotencia, muestra ser Dios. ¿Cómo conozco que Jesucristo es Dios? Por sus obras.
por los efectos se conoce la causa. Entonces, efectos divinos, causa divina. La resurrección de un muerto, la profecía, lo hemos dicho otras veces, son propiamente divinas. Decirle a Pedro, Pedro, ve, echa el anzuelo en el mar, abre el pescado y en la boca tiene una moneda, paga el tributo por mí y por ti, es humanamente imposible, imposible. Cuando les dice que vayan a buscar el burrito en el Domingo de Ramos, y cuando lleguen, le van a preguntar qué están haciendo con el burrito, porque se lo llevan, y ustedes van a decir esto y esto y esto. Y se cumple a la perfección. Ese conocimiento del futuro, absolutamente, no como pronóstico, sino absoluto, es propio de Dios. Muestra ser Dios, con los milagros, con tanto milagro del Señor, las curaciones, la resurrección, el poder sobre la naturaleza. Muestra el poder sobre los peces, la pesca milagrosa, multiplica. Muestra su poder sobre el mar, en la tempestad. Le grita al mar, cállate, listo, se aplaca. Muestra su poder. Bueno, verdadero Dios. Segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero también verdadero hombre, tiene naturaleza humana. Y la naturaleza humana más perfecta que ha habido sobre la faz de la Tierra. Entonces, si es humano, tiene inteligencia y tiene voluntad. Si es humano, tiene ojos, tiene sentimientos, tiene corazón, tiene estómago. No le duele la panza, pero sí le funciona bien el estómago. Tiene sueño, pestañea, toca, siente, tiene frío, tiene calor, tiene hambre, siente tristeza y llora por Jerusalén, se alegra, se admira, tantas obras tan humanas. Verdadero hombre y hombre perfecto, con todas las virtudes en su nivel más perfecto, con la gracia santificante también, que en él se llama gracia capital. Bueno, Cristo, hombre perfecto, y el modelo que debemos copiar. Ahora, en estos días debemos dedicarnos a reafirmar nuestra fe en el Señor, a meditar mucho en Él, bajo la conducción de la Virgen, e ir pasando nuestra cabeza, nuestros ojos, nuestro pensamiento, nuestro corazón, sobre los misterios de la vida de Cristo. Misterios que no son solamente un hecho pasado, misterios que la liturgia actualiza. Por eso cuando uno, por ejemplo, celebra el día de Pentecostés, las oraciones dicen, hoy el Espíritu Santo desciende. La liturgia nos une a los misterios. Tantos hombres han querido inventar una máquina del tiempo y no van a poder. Bueno, Dios, que sí puede hacer las cosas, nos une a un hecho pasado que se actualiza. Y uno sabe que cuando se arrodilla el Jueves Santo ante ese copón que tiene Jesucristo, uno sabe que está en el huerto de los olivos. Y uno dice, está ahí, no sé cómo, pero Él está ahí y yo lo estoy acompañando. Es así, la liturgia actualiza todos los misterios. Estos misterios que son la fuente de nuestra salvación y que tienen una dimensión también de ejemplaridad para que lo copiemos. Sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo, nos dice San Pablo. Es decir, yo lo copio a él, ustedes copienme a mí, San Pablo. Y San Pedro también, que dice en sus cartas, el Señor nos ha dado ejemplo para que sigamos sus huellas, Bueno, es el modelo. Entonces hay que mirarlo, ver qué hace, cómo lo hace, qué contesta, cuándo se calla, cuándo habla. En todo el Señor es modelo. Y si uno piensa, un retiro ignaciano, a veces hay personas que le tienen miedo al retiro ignaciano, es un retiro
de silencio, con ciertos métodos, ayudas, técnicas, podríamos decir, para rezar mejor, pero en el fondo, ¿qué es un retiro ignaciano? Es meditar el Evangelio. Entonces hay una meditación sobre la encarnación, y uno lee los pasajes bíblicos y se queda meditando. Y así con todos los pasajes y los misterios de la vida de Cristo. Podríamos decir el retiro que más nos une al Evangelio, sin ser excluyente de otro tipo de retiros, pero es un retiro muy bíblico. Y es lo que debemos hacer en este tiempo que nos queda hasta la consagración, pero en toda nuestra vida, es meditar sobre los misterios. Yo me voy a detener solo en algunos, en los que tienen que ver, o que muestran la unión de Cristo con la Virgen, en algunos pasajes de su vida y en algunas virtudes. Pero es algo de toda la vida. Pensemos como en cada domingo, en el Evangelio, la Iglesia nos propone un texto, una parábola, un hecho, un milagro, para que volquemos nuestra inteligencia, nuestro corazón, en meditar el Evangelio, el pan cotidiano, digamos, de nuestra alma. En él vamos a encontrar los hechos de la vida externa de Cristo, pero también, y hay que prestar más atención, el aspecto de la vida interior del Señor, su corazón, sus sentimientos, sus dolores, su tristeza, por qué llora, por qué se alegra, cuando alaba al Padre, en la última cena, cuando abre su corazón. Bueno, en cada hecho y en cada pasaje hay que prestar atención. Me detengo solamente en algunos pasajes que muestran la relación entre, o algunos aspectos, ¿no es cierto?, entre Cristo y la Virgen, y muestran su amor por ella. Pero focalicémonos un poco más en mirar a Cristo, cómo Él la trata, qué hace con su madre, por qué le he dado ejemplo para que hagan lo mismo, nos puede decir el Señor. Si me aman, amen lo que yo amo, y ante todo amo a mi madre. Si quieren irse al cielo, cópienme, podría decir el Señor. Algunos aspectos. En el misterio de la encarnación tenemos al ángel, tenemos a Nuestra Señora, y el Verbo no ha entrado en el seno de la Virgen, está ahí, porque como es caballero, le pregunta. Él podría haberse encarnado igual sin preguntarle nada a la Virgen, pero como es Dios, que es tan Señor y tan educado y tan suave, no patea la puerta de nuestra vida, de nuestra alma, no hace así, sino como un caballero le pide su consentimiento. Gran caballero. Y así realza a la Virgen María, que se transforma en instrumento de la encarnación. Dios dijo, fiat en latín significa hágase, y se hizo la luz, y se hizo este mundo. Y la Virgen dijo, fiat mihi secundum verbum tuum, fiat mihi, se haga en mí según tu palabra, y el Verbo se hizo carne, la recreación. Pero la usa, podríamos decir en el buen sentido, como instrumento. Y así él que puede pintar un gran cuadro sin pincel, porque así es Dios, para que el pincel brille, lo ocupa. Dios no necesita necesariamente al sacerdote, podría haber elegido otro plan. ¿Y por qué nos creó? Para bien nuestro, para que siendo instrumentos, también nosotros brillemos. Podríamos decir, Dios que puede hacer el gol solo y todo lo puede hacer solo, le gusta que los otros brillen, es lo menos egoísta que existe. Entonces deja que otros brillen, le tira la pelota, hacelo vos al gol. En el fondo todo es de Él y la gloria es de Él, pero pone un instrumento para que brille el instrumento. Y así realza a la Virgen y la hace ser la obra más grande de la historia. ¿Qué hay más grande que Dios se haga hombre? ¿Qué puede haber más grande que eso?
es un salto infinito. Y ese salto, esa unión de Dios con la criatura, con la humanidad del Verbo, se hace por y en medio de un corazón y de un seno purísimo que es el de la Virgen. La realza, le da esta misión hermosa, esplendorosa. Caballero con ella, y la realza como instrumento. Pensemos al Verbo mirando a su futura madre, porque todavía no se ha encarnado, con cuánto amor, esperando su sí para entrar y hacerse hijo de ella, hacerse hijo de ella. El que no era hijo de ella, se hace en ese instante hijo de ella. También podemos considerar su amor por la Virgen en la visita que tiene Nuestra Señora a Santa Isabel. Cuando la Virgen visita a Santa Isabel, saluda a Santa Isabel. Los hebreos se saludaban con un saludo que en castellano significa paz a ti, paz a ti. Normalmente se saludaban así, uno puede pensar de que la Virgen saludó a Isabel así, paz a ti. Bueno, Cristo, desde el seno de la Virgen, santifica a San Juan Bautista, pero no por cualquier camino, usando la voz de la Virgen. Dicen los papas, y León XIII también lo afirma, en una carta hermosa sobre la Virgen, que el vehículo de la gracia, es la voz de la Virgen. Di tu palabra y se sanará mi siervo. Di tu palabra. Bueno, di tu palabra, Señora, podríamos decirle, y sana mi alma. Y así Cristo, aún desde la pancita de la Virgen, ya le realza y muestra cómo ella es mediadora, es puente de la gracia, es mediadora de todas las gracias. Usa su voz para santificar. Y Santa Isabel le dice, apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. El que podía santificarlo sin la Virgen, quiere que ella brille. También podemos ver el amor que le tiene Jesucristo a su madre en el nacimiento en Belén. ¿Por qué no la daña? Las mujeres que han dado a luz saben lo que es dar a luz no por cesárea, sino por parto natural, saben lo que es, un doctor también sabe lo que es, y cómo se cumple eso de Eva, el castigo, que sufrirás dolores, aunque después se olvida de los dolores, dice el Señor, por la alegría del niño, pero en el momento le causa angustia y le causa dolor. Bueno, en el nacimiento del Señor, ese nacimiento es totalmente virginal, y es lo que nos enseña el catecismo. La Virgen es virgen antes, durante el parto, que no estaría bien decir parto, porque parto significa romper. Bueno, antes, durante y después de dar a luz a Jesucristo. Como la luz atraviesa un cristal, así, sin tocarlo, sin romperlo, sin mancharlo, así el Verbo sale de las entrañas de la Virgen, no la daña. Y esto se manifiesta en que ella misma lo envuelve en pañales, no necesita de otra que lo ayude. No la daña, como respetuoso de ella. Y así como Cristo pudo entrar con las puertas cerradas al cenáculo, donde estaban los apóstoles, así puede salir del cenáculo con la puerta cerrada también, puede salir de la pancita de su madre sin romper, sin dañar. También se muestra el amor que le tiene en la huida a Egipto, dejándose llevar por ella como bebé. Así nos muestra la docilidad que debemos tener. Pensemos, el que más sabe, la sabiduría infinita, es Él, y duerme en sus brazos, y descansa en sus brazos. Modelo para nosotros que tantas veces nos volvemos locos, creyendo que sabemos todo y que podemos hacer todo. A veces hay que ser más pasivo y descansar en los brazos de la Virgen y esperar de ella que nos mueva. También le muestra el amor que le tiene en la pérdida y el hallazgo en el templo.
¿Y en qué se ve esto? En que les explica. Se pone a explicarle a la Virgen. No es que le dice, vos no sabes nada, y no, no. Como buen hijo, le explica que debo ocuparme de los asuntos de mi padre. Inmediatamente se va con ellos y dice el Evangelio, les estaba sujeto, les estaba sujeto. A veces nos cuesta tanto obedecer, cuando el mandato es legítimo, si no, no hay que obedecer, les estaba sujeto. El Señor muestra su humildad. A veces hay que practicarla en la casa, cuando papá manda algo que sí puede mandar, y bueno, hay que agachar la cabeza, a veces nos cuesta. Les estaba sujeto. 30 años el Señor obedeciendo a la Virgen. Y yo creo que en el cielo hace lo mismo. Como buen hijo, si la Virgen le dice una gracia para mis hijos, da. Si le dice esto, da. Por eso es llamada por San Bernardo y por todos los santos la omnipotencia, por muchos santos, la omnipotencia suplicante. Omnipotencia, todo lo puede, no por ella misma, suplicante. Omnipotencia. Bueno, muestra esta docilidad a ella para que nos dejemos guiar por esta reina, por esta señora. También en las bodas de Caná, el Señor ya sabía que faltaba vino, pero deja que escuche a su madre. Y es más, le dice, madre, ¿qué a mí y a ti? Mujer, ¿qué a mí y a ti? Que a veces algunos intérpretes malintencionados, o con falta de griego también, lo ponen como un reproche, o sea, que tengo que ver yo contigo. No es así. ¿Qué a mí y a ti? Están unidos. ¿Qué tenemos que ver nosotros, vendría a ser? Pero él no se separa de ella. Aquí muestra su unidad con la Virgen. Así como Adán tuvo con Eva para la caída, así Cristo, el nuevo Adán, estaría incompleto para recapitular, reordenar, reacomodar esto sin la nueva Eva. Muestra que a mí y a ti, que a mí y a ti, que a nosotros estamos unidos en la obra de la restauración. Y no ha llegado mi hora, le dice. Y sin embargo, la Virgen parece que no lo escucha, pero ¿qué es lo que nos sale en el Evangelio y que podemos meditar? Y la mirada amorosa de Cristo por su madre. O sea, no ha llegado mi hora, pero mirándola como diciendo, bueno, mamá, si vos me pedís, ya sabés que es un sí, seguro. Muestra su papel de intercesora. Y Cristo con este pedido de la Virgen se la juega, diríamos, y no es que, bueno, hace un vino así nomás como para zafar, como hacemos cuando mamá nos pide algo que, bueno, más o menos le cumplimos, sino que hace un buen vino, el mejor, podríamos decir. Y sí, es que cuando la Virgen le pide una misión a Cristo, le pide algo y Él le hace un regalo generoso, grande, amoroso por ella. Buen vino. También podemos meditar en un elogio, que a veces también los traductores suelen interpretar mal, o los comentaristas, como si fuera un desprecio, y es que una persona le dice al Señor, mientras está predicando, tu madre y tus hermanos, que sabemos que no son hermanos de carne, eran primos, tu madre y tus hermanos te esperan afuera. Y él dice, ¿quiénes son mis madre y mis hermanos? El que hace la voluntad de mi padre, ese es mi hermana, mi padre, etcétera, mi hermano. Entonces algunos lo interpretan como un rechazo. Al contrario, ¿qué está diciendo de la Virgen? La que hace la voluntad de mi Padre, la más perfecta. También podemos meditar en el amor que le tiene en la cruz. El Señor sobre la cruz la mira a la Virgen y sabe que su Inmaculada Concepción y todas las gracias de su vida cuestan la cruz. Cristo está colgado en la cruz principalmente por la Virgen, no porque tenga que pagar sus pecados, sino para la gracia, para que ella no tuviese pecado
para que todos esos dones se volcaran sobre ella, Él tenía que sufrir. Entonces, cuando Él está colgado en la cruz, sufre contento. Dice el Salmo que mirará el fruto de su trabajo y se alegrará. Y esto se cumple de Cristo en la cruz, mirando a la Virgen, mirando su alma, el alma de la Virgen, como un incendio de caridad, plena de gracia, sin ningún pecado, una maravilla espiritual. Mirándola dice, sufro. Y si tuviera que sufrir 1000 cruces por ti, madre, lo haría. Y no solamente eso, tiene sobre la cruz el cuidado de hablarle y de darle un testamento y de algún modo dejarla en manos de San Juan. También para los cuidados humanos y naturales, que no quedase sola. Ahí tienes a tu hijo, misión. Hijo, ahí tienes a tu madre, o sea, cuida de mi madre también. Pero el gran acto de amor de Cristo por la Virgen en la cruz. Y sufriría 1000 cruces por ella, infinitas cruces por ella. Y si la cruz hubiera sido peor, peor, pero por ella. Es la primera beneficiaria de la redención. No una redención que limpie lo que se ensució, sino que preserva para que no se ensucie. Eso es la Inmaculada Concepción. También se muestra cuánto, muchos otros pasajes no están escritos, pero evidentemente el Señor, después de la resurrección, se le apareció a ella y no puede pensar en la alegría de la Virgen, los abrazos, cómo llorarían de la alegría. Después se le aparece a Santa María Magdalena y a los apóstoles, pero en esos 40 días, ¿cuántas veces habrá estado charlando con ella? ¿A dónde iba a ir el Señor? ¿A visitar a los indios? No, estaría con su madre, para consolarla y para alegrarla. Después de la ascensión, parece que se va, pero la Virgen sabe que no, y se queda en la Eucaristía. Y uno podría decir, bueno, se queda en la Eucaristía por nosotros. Sí, la verdad, pero también se queda en la Eucaristía por ella, porque si hay alguien que realmente no puede vivir sin Cristo, es la Virgen. Entonces se queda de modo sacramental, sabiendo que ella es la fe más grande, así que la especie eucarística es como que su fe las abriera y lo ve a su hijo, se queda en la comunión por ella, para que esos años que faltaban hasta que ella fuera asunta a los cielos y la Virgen soportara, si no se hubiera muerto, diríamos, no pudiendo aguantar la separación. También nos muestra cuánto la ama en Pentecostés, dándole más gracias y dones y mostrando cómo ella es madre de la Iglesia. La Iglesia nace y ella está ahí. ¿Y qué iban a hacer los apóstoles? ¿Qué iban a hacer los apóstoles? Se fue el Señor, ¿a dónde iban a ir? Ir junto a la Virgen. Y así la planifica también a la Virgen. Puede ser un gran maestro, pero si no tiene discípulos, su enseñanza queda en un cofre, a veces un poco cerrado, y Dios le pone tantos hijos para que esta gran maestra les enseñe, los guíe, y así ella brille más. También, y termino con esto, muestra cuánto la quiere Jesucristo en la Asunción, no dejando que su cuerpo esté en la tierra, ni se pudra. No, es mamá, es carne de mi carne y hueso de mi hueso, la llevo conmigo, y en su gloria en el cielo. Y pienso yo que ¿qué descubrió San Juan Evangelista, apóstol, joven? ¿Qué descubrió cuando recostó su corazón recostó su cabeza sobre el corazón de Jesucristo? Yo creo que ahí descubrió grandes misterios y lo que primero descubrió en ese corazón fue a la Virgen. Y por eso es que apenas él queda solo en el huerto de los olivos, va junto a ella. Se acordó de lo que había visto en este horno de caridad, se acordó de quién amaba tanto a Jesucristo y la fue a buscar. Permita a Dios que vivamos estos días y toda nuestra vida como Cristo, siguiendo su enseñanza,
mirando a la Virgen, para que un día, el último de este peregrinar en la tierra, ella nos venga a buscar. ¿Qué otra cosa queremos? Que nos venga a buscar, que se abra la puerta. Estoy acá en la secretaría de la catedral, tengo una puerta enfrente cerrada, y que se abra y sea ella. ¿Qué más queremos que nos venga a buscar? Para así gozar del cielo junto a ella. Acá podemos vislumbrar algo de las maravillas de este corazón, de estos corazones, pero bueno, en el cielo se dejarán ver. Nos esperarán, tal vez con unos mates, para ser felices por la eternidad. Y no un cuento, no es colorín colorado, se terminó el cuento, no, es la realidad. María Santísima existe, crea o no crea, sepa o no sepa, la cosa es así. Entonces, esperemos el cielo. Pidámosle a la Virgen que ella, que es la más amada, que nos ame, que nos dejemos amar por ella. Y de un modo especial que nos guíe y que no nos perdone, digamos, que nos castigue si nos tiene que castigar, corregir si nos tiene que corregir, con tal de que no la perdamos a ella. Tole, tole, decía San Juan Bosco, tole, tole, saca, quita, lo que sea, pero dame tu corazón. El lema de San Luis María Griñón de Montfort no es tan cortito, sino que termina diciéndole a la Virgen, dame qui cortum María, dame tu corazón. Eso es lo que anhelamos y lo que queremos. Ave María Purísima, sin pecado concebida.